Bien, buenas noches con todos, con todas, bienvenidos a esta nueva clase de lengua y literatura. Me voy a permitirme compartir la pantalla para poder trabajar en las diapositivas que está preparado para esta clase. Antes de empezar, mientras compartimos pantalla, pues quisiera que me ayuden recordando un poquito lo que vimos la última clase, sobre qué fue que vimos, qué diapositivas estuvimos presentando. Cualquiera que sea tome la palabra. Vimos sobre los textos, texto argumentativo, texto Ya, expositivo, narrativo. Los diferentes textos y las estructuras. ya, los diferentes tipos de textos, ¿no es cierto? Tanto textos, hablábamos de que el texto no se refería a un texto, a un libro, sino más bien a la acción de la comunicación, sea oral o escrita. ¿Sí? Entonces, ese era el tema anterior. Ahora, no sé si ya podemos observar las diapositivas. Sí, profe. Los conectores gramaticales. Ya, muy bien. Tenemos los conectores gramaticales. Esto va relacionado, digámosle específicamente al texto, ¿sí? Va entrelazado con el tema anterior, que eran sobre los textos. Ahora, ¿a quién nos hace referencia los conectores gramaticales? ¿Qué nos quiere decir con esas palabras los conectores gramaticales? Cualquiera puede nomás tomar la palabra. ¿A qué creen que hace referencia? Tal vez, profe, gramaticales de lo que puede, si puede ser escrito, hablado o mímico, relacionado en eso, tal vez. Ya, pero ¿a qué hace referencia? O sea, ¿qué quiere decir los conectores? Ya, no olvidémonos de gramaticales, quedamos con los conectores. ¿A qué hará referencia la palabra conectores? Son palabras. Tal vez que puede ser, conectan son oraciones. acciones o consecuencias. Acciones o consecuencias. Bueno, puede ir por ahí. ¿Qué más? Son palabras que conectan oraciones, eso. A ver, ¿son palabras qué? Que conectan oraciones, palabras. Emiten dar sentido a una idea. Emiten y dan sentido a una idea. Podría ser. ¿Qué más? Pero como dice, y tal vez conectores, o sea, tal vez como hablamos de la lengua, en qué podemos, cómo podemos ver, o sea, o leer un libro mediante tal vez una computadora o un libro. Sirve para conectar ideas con otras. Ya, conectar ideas con otras. En el momento de leer un libro. Bien. Muchos de ustedes han tenido ya la idea de qué se trata, a qué hace referencia. Algunos les están dictando por ahí el Firulais, creo. Pero, bueno, es válida, ¿no? Los conectores gramaticales, la misma palabra dice conector. ¿Qué quiere decir un conector? Algo que conecta, que une, que junta, ¿sí? Entonces, en la gramática vamos a tener una serie de conectores. De igual forma, se va a clasificar de diferente manera. Vamos a ver una pequeña conceptualización sobre los conectores. ¿Sí se observa? Sí, profe. Dicen los conectores. Los conectores son las palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. ¿Sí? Entonces, miren, lo que estaban diciendo por ahí, ¿no es cierto? Alexander, póngale mute, gracias. Perdón. Los conectores son palabras o expresiones que permiten señalar una relación entre dos oraciones. Por ejemplo, pero, y, aunque, también. Los conectores pueden ser simples si están
formados por una sola palabra. O compuestos si están formados por dos o más palabras. Miren, esa es una pequeñísima introducción, ¿sí? ¿Qué han sido entonces los conectores? Palabras o expresiones expresiones. Que permiten señalar, ¿no es cierto? Permiten señalar la relación o una relación entre dos oraciones. ¿Sí? Es algo que junta, algo que se une. Es como decir, digámoslo un ejemplo, si yo estoy haciendo un trabajo de plomería y quiero arreglar una tubería que se rompió, tengo que buscar un ¿qué? Un conector. Una unión. ¿Y cuál sería un conector? Una unión. ¿Sí? Entonces la unión mezclada con el pegamento, le junto los dos tubos y ya queda solucionado el problema, ya queda unido el tubo que estaba roto. Entonces hablemos acá en la gramática. Pongamos que las palabras están botadas así por así, por un lado y otro, sin tener un sentido. ¿Por qué? Porque no tienen los conectores. Entonces busco esa unión, como busqué para el tubo, busco y trato de ir juntando y dando sentido completo a las oraciones. Y de acuerdo a su clasificación ya vamos a ir a ver viendo. Dice que pueden ser simples si están formados por una sola palabra. Por ejemplo, tenemos el y, pero, ya son conectores simples. Compuestos, aunque, por lo mismo, etc. ¿Sí? Clasificación de conectores gramaticales. ¿Cuáles son los conectores y cómo se clasifican? Es la pregunta. ¿Cómo se clasifican los conectores? Y además también, asimismo, más... A ver, perdón. Sí, aquí tenemos ya la lista, mire. Estoy con la pantalla que compartiendo, no me deja ver la otra parte. ¿Qué me dice? ¿Cómo se clasifican los conectores? Ahí tenemos todo, digamos, si nos ponemos a leer como está ahí, no vamos a encontrar un sentido. ¿Por qué? Porque solamente está un montón de palabras. Y estas palabras que están aquí son los conectores. Y, más, bien. Asimismo, mira aquí donde dice asimismo ya es, ¿qué? Un conector compuesto. ¿Por qué? Porque ya está formada de dos palabras. En cambio acá, asimismo, también tenemos una que no está separada, es una sola palabra. Más, aún, ahora bien, del mismo modo, agregando a lo anterior, por otra parte, de igual manera, igualmente, de la misma manera, es más, en esa misma línea, de igual forma, por añadidura, más aún, incluso, hasta, para el colmo, etc. Entonces, miren, aquí está hecho un montón, no está todavía clasificado los conectores, sino que están dando una idea general o unos ejemplos generales de cómo está. Aquí está mezclado tantos conectores simples como también conectores compuestos. Aquí tenemos conectores del texto. Aquí ya tenemos ya el tipo y la función en este cuadro. ¿Qué dice? Conectores de causa. Mire, ya vamos clasificando ya de acuerdo a su criterio del conector. Conector de causa, dice la función, señalar el motivo o razón de algo que sucede. Esos son los conectores de causa. Y aquí tenemos los ejemplos. ¿Por qué? Pues, puesto que, ya que, debido a que, ¿cómo? Consecuencia de, a causa de, en vista de que. Estos ya se clasifican como los conectores causales o de causa. Vamos a ver ahora, debe haber, así como hubo de causa, ahora hay de consecuencia. Hacer algo que lo que sigue, esa es la consecuencia.
hacer algo lo que sigue. Luego, así que, de ahí que, de manera que, entonces, en conclusiones, es por esto, por esta razón, por lo tanto, de modo que, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente. Entonces, este grupo de acá es los conectores de consecuencia. Ahora vamos a conectores de oposición. ¿Qué es la oposición? Algo que contradice, que da lo contrario. Señala relaciones de oposición. Más, pero, si no, por lo contrario, sin embargo, no obstante, más bien, antes bien, en cambio, son conectores ¿de qué? ¿De qué han sido estos conectores? Conectores de oposición o contraste. Contradicción. Exacto, lo contradictorio. Ahora vamos a los conectores de cohesión. Perdón, de concesión. Estoy leyendo mal. Conectores de concesión. Indican una negación parcial, no total, parcial. Más aún, además, asimismo, inclusive, parte de ello, también, no solo, sino también, ¿sí? Entonces son, a ver, ya Pero leí mal. esas eran de adición. Soy yo leí el de abajo, perdón. Cohesión, negación, aunque, a pesar de que, aun cuando, si bien, esas son. Esas son las de adición, las que se adhiere, las que ayuda a que se vaya formando de mejor manera. Más aún, además, asimismo, inclusive, aparte de ello, también, no solo, sino también. Eso se refiere a las de adición. Vamos con conectores de equivalencia. Señala algo similar, pero de manera técnica. Nosotros, dentro de la lengua, somos expertos en usar muchas veces extranjerismos, quichuismos. De acuerdo a nuestro dialecto, también usamos muchas palabras que son muy, digámoslo, propias del entorno, que solo a veces nosotros entendemos. Sin embargo, no vamos a encontrar en un diccionario o no es de la lengua propia mismo, de lengua y literatura o del español. Pero sin embargo, nosotros la adaptamos a nuestro medio. Entonces, los conectores de equivalencia nos ayudan a decir de manera más técnica, de manera más académica. En otras palabras, en otros términos, es decir, o sea, vale decir, en suma, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, usamos, cuando hacemos una redacción, un párrafo o hacemos una carta, un ensayo, etcétera. Usamos muchas veces lenguaje coloquial. ¿A qué me refiero con lenguaje coloquial? Es que usamos lenguajes propios nuestros. Y a veces, como decimos, así escribimos. No es un lenguaje académico y eso, ahorita yo que estoy revisando, ayudando con los chicos que están haciendo sus proyectos de grado, encuentro tantísima palabra así y no es un lenguaje académico. Y eso le está causando muchos problemas a los muchachos. Entonces, en estos conectores... Eso te está dando a los chicos y los adolescentes porque en la manera que ellos textean con sus compañeros y por decirles el qué, solamente ponen una K o ponen una Q, más no ponen... Y en realidad se va acostumbrando la persona a escribir de esa manera. Exacto. Hoy en día estamos tan acostumbrados digamos, a la carrera, que si podemos simplificar las palabras, los hacemos. Y muchas veces nosotros cuando vamos a leer un mensaje así, aunque esté mal escrito, lo entendemos. Sin embargo, cuando ya toca plasmar a un documento, ya nos toca hacer un trabajo, una exposición,
un proyecto. Entonces ahí vienen los problemas porque no sabemos cómo hay que escribir correctamente. Ni puntos ni comas a veces saben Exacto. dónde se pone eso. Bien, vamos entonces con los conectores de evidencia. En este conector nos ayuda a recordar un punto obvio. Desde luego, obviamente, naturalmente, como es evidente, por supuesto, sin lugar a dudas, indudablemente. Sí, entonces tenemos ahí una serie de ejemplos que nos pone dentro de los conectores, ¿sí? Ya de acuerdo a su clasificación. Conectores de orden, enumerar una serie de puntos, primero, en primer lugar, en segundo lugar, antes, después, finalmente, por último, a continuación, etc. Y conectores de secuencia indica una sucesión de ideas, después, luego, enseguida, posteriormente, etc. Aquí tenemos unos conectores también clasificados ya más, digámoslo, más simplificados, o hablemoslo así, más importantes, más usados dentro de la lengua y la literatura, que son los de oposición, de causa-consecuencia, adición y de tiempo. Lo que no teníamos en el otro cuadro, acá tenemos lo de tiempo. De oposición, pero aún, sin embargo, no obstante, en cambio, por otro lado, por más que, por menos que, causa-consecuencia. ¿Por qué? Ya que, puesto que, por consiguiente, debido a, en consecuencia, por ende, y si observamos todas estas palabras, nosotros a veces usamos, y son palabras técnicas. En la adición y, por ejemplo, yo digo Silvia y Jesús están en primero, en segundo de bachillerato. ¿Sí? Entonces, el y ya es un conector porque lo estoy juntando las dos oraciones, la idea. Más También. Sin embargo, pasarán a tercero, dice. El segundo A y el segundo B pasarán a tercero. Y el segundo B, mire, ya está ya adherido la idea, los dos cursos. En serio, Además, asimismo, de igual modo, de la misma manera como acabaron el primer curso, de la misma manera van a acabar el segundo curso. Ya utilizamos, si ven un ejemplo ahí de adición. De tiempo, finalmente, previamente, por último, mientras tanto y después. Después de 4 meses, finalmente culminarán ustedes. Mira, ya usamos dos conectores. Vamos a ver un poquito lo que es conectores de oposición o contraste. Dice, son usados, aquí ya nos va indicando en qué forma vamos usando, ¿sí? Son usados dentro de las técnicas discursivas para introducir ideas que expresen la contradicción o ideas contrarias dentro de este. Algunos ejemplos de ellos son, sin embargo, por el contrario, no obstante. Y aquí tenemos 3 ejemplos para irnos dándonos en cuenta. El primero dice, el director declaró ayer no contar con fondos suficientes para los actos de grado en este semestre. No obstante, los alumnos afirmaron que habrá graduación. ¿Sí ve? Está dando una contrariedad con un conector. Lo que está con más negrita es el conector de oposición o de contraste. ¿Sí? Está dando una idea contraria a la idea principal que en el primer ejemplo dice, el director declaró ayer no contar con fondos suficientes para los actos del grado de este semestre. En otras palabras, no se va a hacer la ceremonia. No obstante, los alumnos afirmaron que habrá graduación. O sea,
No puede haber el dinero, como dice ahí, pero sí tiene que haber la graduación de alguna forma. Están dando la contradicción. Otra, los reptiles son animales de sangre fría, lo cual logran calentar exponiéndose al sol. En cambio, los mamíferos son considerados animales de sangre caliente. Si ven ahí, en cambio, está dando la contradicción o lo opuesto de la primera idea. Los reptiles, ¿cuáles son los reptiles? A ver, vamos a ver, tomando lección de ciencias naturales. A ver, doña Silvia, que está atenta a la clase todo el rato, hasta lagrimando los ojos, está tanto que mira la compu. ¿Qué son los reptiles? Active su micrófono, doña Silvia. Ay, esto. A ver. Ay, profesor. Ya. ¿Qué es un reptil? A ver, ¿qué es? O les nombro unos cuantos. No, ¿qué es? Y nombre también unos cuantos, a ver. Son animalitos de sangre. Ay, no, de sangre caliente creo que son. O fría. Un mix. Profe, me cogió a lo loco. Son animales vertebrados. ¿Qué más? Tienen escamas. Se arrastran en la tierra. Tienen escamas. Son Es el escamosos, cocodrilo, el lagasto, la se arrastran lagartija. en la tierra. Sí, ya. Ya, profe, ya. Algo más. Ya. Gracias por la ayuda, compañeritos. ¿Qué dice entonces? Los reptiles son animales de sangre fría. Ahí estaba el ejemplo, Silvia. Sangre fría, lo cual logran calentar exponiéndose al sol. Profe, estaba yo en la... ni estaba en la pantalla. Ya, profe, ya, perdón. Ya me concentro en la clase, estoy volando. Sí dijo que era mix, dijo. Sí, ya puso mixeado, no sé, serán tal vez unos mutantes esos reptiles. Sí. Ya, dice, logran calentar exponiéndose al sol. Si hemos visto, ¿no es cierto?, alguna vez por el camino, a veces en el campo, cuando vemos a las lagartijas en las piedras. ¿Qué hacen? Ellas, ¿qué hacen? Calentarse, ¿no es cierto?, para que su sangre venga a calentarse un poquito y no mantener siempre fríos. En Las cambio, iguanitas, profe. perdón. Las iguanitas. Exacto, las iguanas, los lagartos, lagartijas, serpientes, tenemos las tortugas, etc. Todo lo que se arrastre por el piso son considerados como reptiles. En cambio, miren, ahí está el conector de oposición. En cambio, los mamíferos son considerados animales de sangre caliente. ¿Sí? Entonces, lo que está con negrito, en cambio, ese es el conector de la oposición. Vamos a ver otra. Así mismo les voy a coger algún despistado. Dice, por el contrario, las mujeres no son tratadas con igualdad en todas las latitudes del mundo, encontrándose sitios donde incluso aún le pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo, sin hablar de las que simplemente están esclavizadas. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo que nos da. Uy, perdón, se fue. Por el contrario, las mujeres no son tratadas con igualdad en todas las latitudes del mundo, encontrándose sitios donde incluso aún le pagan menos que a los hombres por el mismo trabajo, sin hablar de las que simplemente están esclavizadas. A ver, voy a pedir a Alexandra Fajardo, ¿dónde está la palabra, el conector de oposición? Yo. En sin hablar, tal vez ahí, profe. Sin hablar, ¿qué será? ¿Mudos? Y sin hablar de las que simplemente están esclavizadas. Ahí está para usted el conector de oposición.
Por el contrario sería, profe. Muy bien, doña Norma. Por el contrario, ¿sí ven cómo están en otro mundo ustedes? Yo hablando aquí como Lelo y ustedes Pero, en profe, otro. estaba desde el comienzo, pues. Pero tenía que leer, pues. Ya, profe, ya. O sea, sí la leí, pero ya yo pensé que estaba más abajo. Está sombreada la palabra. Está sombreada, incluso en todos los ejemplos está sombreada las palabras. Hasta eso más me doy, miren, el trabajito de ayudarles. Acaban No mis saludos. creen. Conectores de causa y consecuencia. Conectores de causa. Tenemos por qué, debido a qué, por estas razones, ya que, puesto que. Consecuencias. En consecuencia, por esa razón, por eso, esto, ello, por lo tanto, por ende, por consiguiente, luego, entonces, palabras que usualmente utilizamos siempre. Y aquí tenemos, miren, conectores de adición. Incluso está vuelto a poner cuáles son los conectores y qué conectores podemos utilizar en estos de la adición. Son palabras o frases que estructuran un discurso con la finalidad de añadir nueva información. Y también, además, ni asimismo, inclusive, no solo, sino que, aparte de ello, es más aún, por otro lado, por otra parte, otro sí. Tenemos ejemplos. Ese Carlos es muy confianzudo, además de ser tacaño. A ver, Palomeque. ahí sí ya pone así, para hacer bullying, ahí sí ya está. Ahí ya está, A ver, ya está. Jackie, ¿dónde está el conector de adición en el primer ejemplo? ¿En qué, profe? ¿En qué? ¿Dónde está el conector? ¿Cuál es la palabra que está de conector en el ejemplo? En el primer ejemplo. Además, ya señalado. Correcto. Además. Aoña, fuimos al mercado, también al gimnasio. También. Muy bien, ahí está, ya señala y no hay por dónde perderse, ¿no es cierto? No. Diana Duchimasa. Dígame, profe. Es un hotel increíble. Y por otro lado, muy económico. Por otro lado. Correcto. Cando, la biblioteca tiene un horario muy estricto. Asimismo lo tiene la universidad. Sí mismo. Asimismo, correcto. Entonces, estos han sido conectores de adición. Me adiviné. Vamos a ver, conectores, dice la idea, ahí tenemos de anterioridad, posterioridad y simultaneidad. Esto ya vamos referente a los conectores que son de tiempo. Anterioridad, los conectores son antes de que, hasta que en algún momento anteriormente. Aquí voy a pedir a sí mismo. Uy, perdón, se me fue. Vamos a ver. ¿Quién me cae esta vez? Vamos a ver, Julio. Antes de que me bañe, sonó mi celular. Iba a comer hasta que tocaron la puerta. En algún momento antes de salir, llamaron a mi casa. Anteriormente, Marta me había llamado. ¿Dónde está en la primera oración prácticamente? En la primera línea, el conector. Él. ¿Ya, Julio? Antes de que me bañé y anteriormente. Qué bestia, Julio. Antes de ¿Qué pasó, que, Julio? ¿Usted hasta cambió de voz o que qué? en algún... No, profe, es que yo no puedo leer, está ahí, está la cámara en la mitad y no puedo leer, está en la mitad. Profesor, antes que me bañé. Antes que me bañé.
¿Dónde dice antes que me bañé? ¿Antes de qué? Antes de que me bañé. No dice antes que. ¿Qué dices, Oña? Saque el gorro, Oña, para que pueda leer bien. Ya, profe. Vamos a ver, Fabián. En la segunda línea, ¿dónde está el conector? ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? ¿Qué más? ¿Dónde más? En algún momento. Correcto. ¿Hasta que tocaron la puerta? En algún momento antes de salir. Ahí están los conectores. Vamos a ver de posterioridad. Más tarde, después de qué, finalmente, posteriormente, luego, a continuación, tan pronto como. Aquí dice, primero comí un sándwich, más tarde comí caramelos. Comí chocolate después que me había lavado los dientes. Hice la tarea y finalmente me bañé. Miré el celular y posteriormente lo dejé. Prendí la computadora, luego la usé. Me senté en la silla, a continuación comí. Tan pronto como llegué, hice la tarea. A ver, vamos a ver con don Javier. ¿Dónde está en la primera línea? Más tarde. Más tarde, muy bien. A ver, Ruth. Segunda y tercera línea, ¿dónde están los conectores? ¿Cuál yo? ¿Hay alguien más ahí que se llame Ruth? Después de qué ¿Después de qué? y finalmente. Correcto, finalmente. Simultaneidad. En simultáneo, mientras tanto, simultáneo a la vez, al mismo tiempo, ¿cuándo? Cuando yo hacía la tarea en simultáneo, mi mamá cocinaba. Mauro miraba tele, mientras tanto Mario se bañaba. Mientras que Arturo comía, a la vez Hernán servía la comida. Juan se bañaba y al mismo tiempo Enrique esperaba su turno. A ver, Wilson. En la primera y en la segunda línea, ¿dónde encontramos los conectores de simultaneidad? Simultáneo mientras tanto. Simultáneo, en simultáneo y mientras tanto. Jesús, las tres últimas, ¿dónde encontramos? Sí, pero en la primera línea también está cuándo. Exacto. También está cuándo. Bueno, a la vez y al mismo tiempo. Correcto. Esto ha sido, chicos, la clase de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda, si no se vio bien o lo que sea, pueden ustedes revisar en el internet. Hablemos en este caso en el YouTube. Ya he subido el video allá para que vayan revisando e interiorizando un poquito más el tema. ¿Alguna pregunta tal vez hasta el momento? Estará poniendo presente, profe. No. Preguntas, dijeron, bye. Dije preguntas. Doña Háblame Silvia. que por cepilla. Doña Silvia, ¿sí La edad, entendió? profe, la edad. Sí, profe, sí, perdón, es que estaba viendo otra cosa, pero ya entendí los conectores, toditos. Seguro, o sea, si le tomo ahorita una lección, usted me saca 10. Y no tanto así, profe, hablo en serio. Pero no dice que he entendido toditos. Ay, sí, profe, ya, o sea, tampoco soy tan ignorante, o sea. Sí, estaba medio, un rato me fui para otro lado, pero ya, perdón. Bien, chicos. Ay, profe, ya no me diga eso. Muchísimas gracias por su atención. Ya me quito.